Vamos a continuar, hermano, con un tema. En el libro de Apocalipsis se nos menciona que hay 7 iglesias para ese tiempo en que fue escrito Apocalipsis. Y 7 iglesias que están en una manera circundante. De tal manera, hermanos, que el propósito de Dios al revelar lo que es Apocalipsis es que estas 7 iglesias lean lo que Dios tiene que decirle a estas 7 iglesias. ¿Por qué? Porque en lo que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy, en los siguientes cultos, nosotros vemos mensajes específicos, mensajes directos. Por ejemplo, de las 7 iglesias, hoy nosotros vamos a examinar el mensaje que Dios le da a la primera de las iglesias. Son 7 iglesias, hermano, y en la Biblia, cuando tú ves el número 7, el número 7 tiene mucho que ver con lo que es Dios. El número 7, cuando lo leemos en las páginas de la Biblia, te va a hablar de la perfección de Dios, de la plenitud de Dios, te va a hablar de lo completo de Dios. Así que no es casualidad que hayan sido 7 iglesias, sino que estas 7 iglesias estuvieron en pie ahí como representativas de todo lo que sería la iglesia universalmente, en todas las épocas y en todos los lugares. Por lo tanto, esta es una palabra que aunque tú no seas de ese lugar que se llama Éfeso, que es el primer punto donde vamos a tocar, aunque tú no seas de ahí, créeme, es una palabra que el Señor Jesucristo quiere dirigir a tu vida y a la mía. De tal manera que si hace falta lo que está ahí, sea de bendición para ti. Amén, hermanos. Así que nosotros vamos a ir sobre Apocalipsis capítulo 2 y vamos a comenzar leyendo desde el inicio el versículo 1. Busquen por favor Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1. ¿Amén? Amén. Y la primera carta, hermano, que de estas 7 que nosotros vamos a estar analizando, va dirigida a una iglesia que se llamaba Éfeso. Salud. Que como característica era la mayor de las 7 iglesias. Era la más grande, la que predominaba. Nosotros leímos el culto anterior que el apóstol Pablo llegó a ese lugar de Éfeso y desde ahí comenzó a predicar como si fuera su cuartel general. Y dice como detalle añadido que cuando él predicó en Éfeso por 2 años, dice toda Asia, que era la región completa, toda Asia escuchó la palabra de Dios. O sea que de ahí de Éfeso salieron, puedo decirle, las otras 6 iglesias. De ahí es de donde escucharon la palabra. ¿Amén? Entonces dice el versículo 1: escribe a el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén, hermanos. Hasta ahí puedes tomar su lugar. Bueno, manera de recordatorio, mis amados hermanos, los que no pudieron estar quizás el culto del miércoles, a manera de recordatorio, nosotros estuvimos el miércoles, por decir así, dando la introducción de lo que eran las 7 iglesias, dando la introducción de esta visión, porque todo esto es escrito por el apóstol Juan, cuando él estaba exiliado en una isla por causa de su fidelidad a la palabra de Dios. Lo desecharon por completo, no le quitaron la vida, lo desecharon por completo. Vamos allá a una isla, allá a ver con quién te diviertes, a ver con quién te entretienes. Y en esa isla, hermano, él tuvo una visión. Amén. Y dice que él escuchaba, primeramente él escuchaba una voz muy fuerte, de hecho la describe como si fuera una voz de trompeta. Y le llamó la atención. Y cuando él escuchaba esa voz, él quiso dar media vuelta para identificar esa voz de dónde provenía y quién era. Y cuando él voltea, hermano, lo primero que a él le llama la atención, ahí es donde empieza la visión. Él ve 7 candeleros. Por eso es que ahorita nosotros, si pusiste atención, venía algo que decía: si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Él vio 7 candeleros y él vio que en medio de los 7 candeleros había uno, y él le llama como el Hijo del Hombre. Y nosotros hablamos, hermano, que
en el evangelio que se llama Juan, precisamente que él escribió, muchas veces él describe al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Por lo tanto, cuando él dice que en esa visión él ve a el Hijo del Hombre, a él le queda claro que quien está en medio de los 7 candeleros no es otro más que el Señor Jesucristo, al que él conoce. Amén, hermano. Entonces él ve al Señor Jesucristo y empieza a dar una descripción de cómo es que él lo ve. Nosotros no vamos a entrar en eso, lo vamos a ir viendo conforme veamos las iglesias. Pero dice que cuando le ve en medio de los candeleros, también ve que en su mano derecha, en su diestra, él tiene 7 estrellas. Y las tiene aquí en su mano. Amén. Y entonces es que él habla con el Señor Jesús, y el Señor Jesús le dice: escribe en un libro, escribe las cosas que estás viendo y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y le empieza a decir los nombres de las 7 iglesias. Y aquí nosotros vemos el comienzo de su obediencia al escribir esa carta o ese libro. Y él comienza escribiéndole a la iglesia de Éfeso. Nosotros dijimos, hermano, que unos versículos atrás Jesús mismo le da la revelación de qué quiere decir esos candeleros y qué quieren decir esas estrellas, que ambos son 7 y 7. Jesús le revela que esos candeleros son las iglesias. ¿Amén? Y nosotros vimos el culto pasado, hermano, que tiene mucha lógica que la iglesia sea representada con un candelero. Porque ¿cuál es la función principal de un candelero, hermano? Alumbrar, iluminar. Bueno, en los días de ahora tenemos luz eléctrica, tenemos bombillos, tenemos luz LED y de diferentes tipos de cosas. Pero en los tiempos que fue escrita la palabra de Dios, la iluminación venía a través de luz que se ponía sobre candeleros. Y estos candeleros tenían la característica de ser puestos en un lugar alto para que ahí iluminaran el espacio. Y entonces la iglesia es comparada con un candelero, hermano, porque Cristo abre una iglesia. Olvídese que el hombre la abre, Cristo es el que la abre. Cristo es el que dice: aquí es donde yo ocupo una iglesia, porque esta iglesia va a ser mi candil, esta iglesia va a ser mi luz, por la cual otros puedan conocerme a mí. Entonces todo el culto pasado le dimos la gloria a Dios porque Dios ha permitido que esta iglesia esté en pie. Él es el que la fundó, Él es el que la abrió, Él es el que le transmite su luz, y Él es el que permite que esta iglesia, hermano, siga iluminando a otras personas. Yo le doy gloria a Dios porque cada uno de ustedes está aquí. Y si está aquí es porque nadie le obligó. Si está aquí, aunque usted no lo sepa, es porque Dios en su corazón movió la intención para que usted viniera a su luz y lo conociera a Él. Así que yo le doy gloria a Dios por eso. Y es una bendición que haya candeleros establecidos por Dios en diferentes lugares de la tierra para proclamar la luz admirable del Señor Jesucristo. Porque sin Él no hay salvación. Amén. Entonces esos son los candeleros. Y las estrellas, le explicó también el Señor Jesús que las estrellas que has visto en mi mano, le dice, son los 7 ángeles. Y nosotros aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis, porque cuando yo le digo la palabra ángel, ¿qué se le viene a la mente, hermano? Un ser celestial, blanco, luminoso, de alas, de una coronilla. Bueno, eso es lo que pudiéramos entender de primera mano. Pero la palabra ángel en el griego quiere decir el mensajero. Mensajero. A los ángeles se le llama precisamente de esta manera ángeles, porque ellos venían de parte de Dios a hacer una labor que Dios les había encomendado. Por eso se les llama ángeles. Pero nosotros nos hemos casado más con el prototipo que con la definición. Y por eso cuando aquí el Señor Jesús le dice, las 7 estrellas que tú has visto en mi mano son los 7 ángeles, no se refiere a seres celestiales de blanco que están en medio de las iglesias. Se refiere a sus mensajeros. Muy probablemente se refiere a los 7 pastores de estas iglesias, los 7 que lideraban cada una de estas iglesias. Amén. Por lo tanto, cuando leemos nosotros en el versículo 1, escribe a el ángel de la iglesia en Éfeso. Amén. No le está diciendo escríbele a un ser celestial, escríbele al líder, escríbele al pastor. Amén. ¿Cómo puedo comprobar eso? Bueno, bien fácilmente. Porque cuando nosotros leemos en el versículo 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y arrepiéntete. Un ángel le dice una cosa, hermano. Un ángel no se puede arrepentir. Un ángel no tiene la libertad para arrepentirse. No sé si usted sepa, pero la Biblia dice que una tercera parte, hermano, de los ángeles creados fue arrastrados bajo la influencia de Satanás, porque Satanás era un ángel. Y fueron arrastrados porque él los influenció para desobedecer a Dios y fueron arrojados.
Y están reservados, hermano, para el día futuro recibir un castigo eterno. Amén. Reservados. ¿Y sabe qué? Ellos, a diferencia de nosotros, los ángeles, no tienen oportunidad de redención. No hay manera de que ellos le digan al Señor, Señor, me equivoqué, perdóname. ¿Cuántas veces nos equivocamos nosotros, hermano? Muchas. ¿Y sabe qué? Bendita gracia de Dios. Cada vez que nos equivocamos, podemos venir a los pies del Señor Jesucristo, pedirle perdón sincero y somos perdonados. El ángel no. Así que por lo tanto nosotros podemos comprender que cuando dice escribe al ángel, no le está hablando a seres celestiales. Amén, hermano. Entonces le está hablando al pastor, al líder, al liderazgo de la iglesia. Y le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esto a mí me da un gran aliento, hermano. Porque Cristo se presenta a sí mismo como el que anda en medio de los 7 candeleros, como el que se pasea, el que se mueve. Hermano, la Biblia dice, hablando del Señor Jesucristo, Él dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, cuéntense, ¿cuántos hay aquí, hermano? Fácil, habemos más de 2 o 3. Y la Biblia dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice Cristo, ahí estoy yo. Amén, hermano. Entonces, gloria a Dios, porque esta palabra confirma la palabra del Señor Jesucristo. Porque Él se presenta como el que se mueve en medio de los candeleros. Así que, hermano, tal vez tú no te das cuenta, pero en este momento, la presencia del Señor Jesucristo está en medio de nosotros. Te lo puedo garantizar. Está en la forma del Espíritu Santo, el cual mora en nuestras vidas. Entonces, esto a mí me da una claridad, y Cristo quiere darle una claridad a la iglesia de Éfeso cuando le dice, el que se mueve en medio de los candeleros, es como si le dijera, mira, lo que te voy a decir no es algo que tú puedes negar, no es algo que tú puedas decir, no es cierto, porque yo todo el tiempo me he movido en medio de usted. O sea, yo lo que digo, lo digo porque lo sé fehacientemente, porque cohabito en medio de ustedes, de los candeleros. Así que lo que yo te vaya a decir, tú no puedes decirme, iglesia de Éfeso, que no es cierto, que me contaron mal, porque no es que me hayan contado, es que yo estoy en medio de los candeleros, yo me muevo en medio de los candeleros. Amén, hermano. Esa es la presentación que el Señor Jesucristo hace de sí mismo. Por eso Él dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. La presentación tiene mucho que ver, mis hermanos. La presentación tiene mucho que ver. Él pudiera decir, el Señor Jesús dice esto, pero dice, le añade, yo ando en medio, yo observo, yo sé. La Escritura dice que Cristo no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el corazón de los hombres, porque Él conocía lo que había en el corazón de los hombres. Por eso tú lees textos donde Jesús les decía exactamente lo que ellos estaban pensando. Yo, por ejemplo, no sé lo que estos jóvenes están pensando, pero Jesús sí sabía y se les anticipaba sus pensamientos y les decía lo que ellos en ese momento estaban pensando, porque Él tiene la capacidad, hermano, de andar en medio de su pueblo. Amén, hermano. Entonces, lo que vaya a decir Jesús de esta iglesia, quiero que sepas de antemano, no es algo que no sea verdadero. Amén. Versículo 2, cuando Él empieza a dar la palabra. Fíjate lo que Él les dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vamos a examinar ese versículo, hermano. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo con esta iglesia al escribirles de esta manera? Les está haciendo un reconocimiento. Amén. Como en la escuela cuando te ponían una estrellita en la frente. ¿Por qué? Porque hiciste bien las cosas. Bueno, Cristo le está poniendo una estrellita en la frente a esta iglesia, porque Él les dice, yo conozco tus obras, yo conozco a lo que te dedicas, yo conozco cómo te has desenvuelto, yo conozco cómo has crecido, yo conozco tus obras, yo conozco que eres una iglesia evangelista, yo conozco que eres una iglesia que ayuda a los necesitados, yo conozco que eres una iglesia trabajadora, no que le gusta quedarse, sino le gusta moverse. Dice, eso yo lo conozco, porque me he movido en medio de ustedes. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Fíjate cómo eso todo va conectado. Tu arduo trabajo
y paciencia. Le dice, yo sé que has trabajado arduamente. En el griego original, hermano, la palabra que está ahí transmite la idea de una persona que ha trabajado toda la jornada y que de regreso está completamente exhausta de todo el trabajo que ha hecho en un día, en el griego original. Por eso ahí es traducido como tu arduo trabajo. O sea, esta iglesia era una iglesia trabajadora, no era una iglesia floja, no era una iglesia holgazana. Era una iglesia trabajadora, no era una iglesia ociosa. Nosotros vemos en la palabra de Dios reprensiones en contra de la ociosidad, pero esta iglesia no era una iglesia ociosa, era una iglesia trabajadora y sobre todo arduamente. Y Cristo le elogia que ante ese trabajo arduo, dice, has tenido paciencia, o sea, no has tirado la toalla. Quizás ha habido momentos, iglesia de Éfeso, quizás que has pensado, mejor sería que cerráramos las puertas. Hermano, esta sensación, yo le aseguro que a todas las iglesias llega un punto en el que les llega. Y no sería mejor que cerráramos, porque esto es muy pesado, porque esto es muy cansado, porque esto es mucha tarea, y son pocos los que trabajan. Y Cristo le reconoce que ante esa situación le dice, y has tenido paciencia, o sea, has continuado. Te levantas al siguiente día y dices, hoy es otro día para volver a trabajar. Entonces Cristo está reconociendo y a la vez está elogiando las características de esta iglesia, de Éfeso. Si usted fuera, hermano, parte de la iglesia de Éfeso, acuérdense, yo le dije el punto pasado que en ese tiempo no había Biblias, como tenemos cada quien, y le decía, abran Apocalipsis, no. Por eso la palabra, cuando nosotros leímos, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Porque había uno que leía. ¿Quién era el que leía, hermano? El pastor. El pastor le llegaba la correspondencia. Llegó una carta. ¿Quién la escribió? El apóstol Juan. Ok. Entonces, él se ponía en su congregación. Imagínense que esta es la congregación de Éfeso. Y él la leía. Pongan mucha atención, porque esta es la carta que nos está escribiendo el apóstol Juan. Y la leía. Por eso es bienaventurado el que lee. Entonces nosotros estamos viendo, hermano, cómo esta era una iglesia, hermano, con muchos elogios. Y elogios directamente del que los conocía. O sea, no era el que los conocía, el Señor Jesucristo. No eran elogios, ¿cómo le diré? Lisonjeros. No eran elogios muy por encima, era justamente lo que Cristo veía en ellos. Una iglesia trabajadora, una iglesia de paciencia. Mira lo que dice todavía en ese segundo versículo. Dice, y conozco que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. ¿Me dice soportar o de aguantar? Aguantar. O soportar. Bueno, dice, y no puedes soportar. O sea, han venido a tu círculo, han entrado a tu círculo, pero el peso que ellos han tenido por ser falsos apóstoles, tú no lo has podido soportar, por lo tanto lo has desechado. Amén. Dice, tú eres una iglesia inteligente, eres una iglesia con el Espíritu, eres una iglesia que no negocia la verdad, hermano, porque es muy fácil negociar la verdad. Si a esta iglesia llegara un ofrecimiento de dinero o de lo que usted quiera, pudiera ser una tentativa a negociar la verdad. Amén. Y Cristo le dice, tú eres una iglesia que no ha negociado la verdad, porque han venido hasta ti hombres con la apariencia de apóstoles, que no lo son. La palabra apóstol, hermano, quiere decir enviado también. Un ministro enviado. Por eso los apóstoles se identificaban como los apóstoles de Jesús, los apóstoles de Cristo, porque habían sido enviados por Cristo, y a la vez que habían sido enviados, habían recibido autoridad de ese Cristo que los había enviado. Amén. Entonces en el primer siglo, mis amados hermanos, había muchos que se levantaban el cuello y se presentaban, sacaban cartas de presentación y decían, yo también soy apóstol de Jesucristo. Y hasta el día de hoy, hermano, todavía hay por ahí algunos que así mismo se mencionan, yo soy el apóstol de Jesucristo. Amén. Y aquí, hermano, nos da una enseñanza, porque nosotros somos una iglesia y pudiera venir uno de ellos a nuestra congregación o a nuestras vidas o a nuestras conversaciones.
Pero dice, tú los has probado, no solo no los has tolerado, no solo no los has soportado, resistido, sino que los has probado. Mira, hermano, muchas de las veces una vestimenta, una corbata, una Biblia bajo el brazo, una lingüística cristiana pudiera decir, es cristiano, es bueno esto. Pero esta iglesia no fue así, porque Cristo le dice, tú los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Por lo tanto, eres una iglesia verdadera, con capacidad de escrutinio. ¿Qué es escrutinio, hermano? Un análisis, un estudio. A ver, te voy a escanear, un escaneo. Amén, hermano. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Para poder conocer qué es lo falso o diferenciar qué es lo falso de lo verdadero, ¿qué unidad de medida yo necesito usar para identificar lo falso de lo verdadero? Es bien sencillo. La palabra de Dios. Esta es la unidad de medida, ¿no? Amén. Así que cuando usted quiere saber el valor de un líquido, pues usted utiliza una unidad de medida, mililitros, litros, de un peso por los kilogramos. La palabra de Dios es la unidad de medida para identificar la verdad y la mentira. Amén. Y si ellos, hermano, el Señor Jesucristo les está reconociendo que eran una iglesia que cuando venían algunos con credenciales falsas de apóstoles, ellos los probaban. Vamos a ver si es cierto que eres apóstol. Los sometían a prueba. Y estos apóstoles, como no eran, hermano, pues obviamente salían reprobados. Y ellos tenían el ojo, hermano, clínico, certero, para identificar esta farsa y esta falsedad. Y no solo los identificaban, sino los rechazaban. Aléjense de nosotros, porque ustedes son falsos profetas, falsos apóstoles. ¿Amén? Entonces, en esto yo puedo ver que también era una iglesia bíblica, una iglesia doctrinal, una iglesia obediente a la palabra de Dios. Hermano, si usted hubiera sido alguien de Éfeso y el que le está leyendo la carta empezara a leer estos versículos, ¿cómo se sentiría su corazón mientras él está leyendo estas líneas con detenimiento? Oh, gozoso. Yo creo que usted diría a la madre, ese soy yo. Esa carta está describiendo lo que somos. Motivados, gozosos, halagados, contentos. Tal vez, a ver, léele más. Satisfechos, léele más. ¿Por qué? Porque sí es cierto, ese es el tipo de iglesia que nosotros somos. ¿Estamos de acuerdo? Y Cristo lo hace, hermano, porque... probablemente. A ver, esa parte no la entendí. A ver, me la vuelves a decir. ¿Por qué? Porque esas palabras, sin duda, hermano, sin duda eran halagadoras para su corazón y para su fe. ¿Por qué no? Para seguir adelante. ¿Por qué no? Claro que sí. Cristo le está dando una palmada en la espalda, los está motivando, le está diciendo, lo que les encargué que hicieran, lo están haciendo bien. ¿Quién no se siente bien, hermano, cuando al hacer un análisis de lo que te toca hacer, tu trabajo sale palomita? ¿Quién no se siente bien, hermano? Todos nos sentimos bien. Bueno, esta iglesia es muy probable que hasta este punto, esta iglesia se está sintiendo bien, se está sintiendo cómoda con la palabra de Dios. Probablemente a este punto dicen, sí que ese Cristo me conoce, porque tal lo que está él hablando de mí, tal es lo que yo siento que soy en mi corazón. ¿Amén? Pero no terminan ahí los elogios, porque solo estamos hablando del versículo 2. Dice, y has sufrido, o sea, has tenido que pagar consecuencias por tu fe, has tenido que pagar consecuencias por tu trabajo. Quizás eres el patito feo en la ciudad de Éfeso, una ciudad predominante de dinero, religiosa, pero como no te quieres mezclar con ellos, quizás te han hecho menos, quizás hablan de ti, o sea, has sufrido, pero no te ha importado, porque sigues en pie, has tenido paciencia. Fíjate cómo vuelve a decir, y has sufrido y has tenido paciencia. ¿Te fijas cómo la paciencia va ligada de los momentos adversos? En el versículo anterior le dice, has trabajado arduamente, pero has tenido paciencia. Ahora este versículo le dice, has sufrido, pero has tenido paciencia. Gloria a Dios, que Dios nos dé paciencia, hermano, ante las adversidades que puedan venir a nuestras vidas como iglesias y como individuos en la fe. Amén. Pero hasta aquí las cosas siguen caminando bien. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, sigue diciendo, por amor de mi nombre, y no has desmayado.
¿Todo bien ahí, verdad? Sí. Todo bien, pero versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primera. Todo viene bien, pero tengo una cosa contra ti. Amén. Tengo una cosa contra ti. Hermano, esto ya lo vimos en otros tiempos en la palabra de Dios. Cristo en otras ocasiones expresó, una cosa te falta. ¿Te acuerdas de aquel joven rico? Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y le dice Cristo, guarda los mandamientos, honra a tu padre, a tu madre, haz esto. Señor, todo eso lo he hecho. Y Cristo le dice, una cosa te falta. Hermano, un 99% no es igual a un 100%. Un 99% es algo muy bueno, pero es algo casi perfecto, casi completo. ¿Y sabe qué es lo que Cristo quiere? Algo completo. Amén. Algo cerrado. ¿Por qué no se hace de la vista gorda a Cristo? ¿Y cuántos elogios le dio, hermano? Como 5 o 6. ¿Y cuántos reproches tiene hasta esta iglesia? Una sola cosa de reproche. ¿Por qué Cristo no omite esta pequeña cosa? Al cabo son más cosas buenas que las malas, ¿no? Hermano, muchas de las veces nosotros tenemos esa mentalidad. Pero yo hago más cosas buenas que las que no hago buenas. Bueno, ¿sabes qué? Esa sola que no haces buena es la que resalta. Amén. Imagina un vestido de una novia, hermano. Blanco. Amén. Blanco totalmente. Imagina que va caminando al altar y le cae una mancha, una sola gota de pintura aquí en medio. ¿Cómo se siente ella? ¿Cómo se ve ella? Sucia. Pero solamente es una gota, es una mancha nada más. ¿Qué no se puede casar así? Sí se puede casar así, ¿perdón? Es el 1% nada más, porque todo lo demás sigue estando blanco. Pero esa pequeña mancha, hermano, ya hace que todo su vestido, toda su boda, parece que está arruinado. Bueno, esto es lo que Cristo está haciendo. Mira, eres una iglesia con todas estas cualidades, pero tienes un detalle. Dice Cristo, yo quiero afinar ese detalle. ¿Cuál era ese detalle, hermano? Fíjate lo que le dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto contrasta, y ahorita lo voy a explicar con el versículo 3. Contrasta. A ver, ¿quién me puede decir por qué contrasta con el versículo 3? Léalo. Trabajado arduamente por amor. Fíjate, dice el versículo 3, has trabajado arduamente por amor a mi nombre. O sea, Cristo le reconoce, sí tienes amor a mi nombre, pero después le dice, has dejado tu primer amor. O sea, ¿cómo? ¿Sí tengo o no tengo? Bueno, yo quiero hacerte una explicación que nos va a ayudar bastante. Mucho. En el griego original, hermano, de este texto, el versículo 3, donde dice, has trabajado arduamente, no hay ninguna palabra que diga, por amor de mi nombre. La palabra que está escrita aquí es ágape, que quiere decir amor. Y en el original no dice en ningún momento ágape. O sea, el texto griego original dice, originalmente, valga la redundancia, dice, y has trabajado arduamente por mi nombre. Aquí hay una discrepancia en la traducción. De hecho, la misma Reina Valera, esta que nosotros usamos, es la de 1960. Hay otra versión más atrás, más antigua. En la versión más antigua no dice has trabajado por amor de mi nombre. Solamente dice has trabajado por mi nombre. Amén. Entonces aquí es una discrepancia en cuanto a la traducción, porque en el original Cristo no le está expresando este mensaje, has trabajado por amor, no, le dice has trabajado por mi nombre. No le está mencionando por amor, porque entonces contrastaría con lo que él está diciendo que es el detalle que te falta, en lo que has fallado. Amén. Entonces vamos a omitir esa parte donde dice por amor de mi nombre y vamos a leer textualmente, has trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén, hermano. Mira, esta iglesia, el error que Cristo estaba encontrando en ella, la falta que estaba encontrando en ella, es que era una iglesia muy activa. Era una iglesia muy trabajadora, que tenía muchos ministerios, que tenía muchos compromisos. Y de tanto que tenía, hermano, se olvidó de lo principal de su vida, que era la motivación por la cual todo lo demás fluía. La motivación correcta dice, tienes que amarme a mí. Si tú haces todo lo que haces
Y lo haces bien, pero no lo haces motivado porque me amas a mí. Todo lo que tú haces bien no sirve absolutamente de nada. Fíjate cómo podemos comprobar eso. Si tú vas a un texto clave y claro en 1 Corintios, capítulo 13. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. ¿Lo tienes? Dice Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angelicales o angélicas y no tengo amor, dice, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. O sea, vengo a hacer puro sonido, puro ruido, sin ningún sentido. ¿Amén, hermano? Si tú oyes una trompeta, tú oyes nada más el ruido, pero ese ruido no te dice absolutamente nada, como lo son la claridad de las palabras, que también es un sonido, pero te da una claridad de un mensaje. Entonces dice Pablo: si yo hablo lenguas humanas o angélicas, lo único que voy a estar haciendo es puro ruido. Ahora nota el siguiente versículo: si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice, nada soy. Escucha, y si repartiese todos mis bienes. Esto es la iglesia de Éfeso, porque le dice Cristo: yo conozco tus obras. Dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. ¿Qué son esas, hermanos? Obras. Son obras, las cuales estaban presentes en la iglesia de Éfeso, porque Cristo dice: yo conozco tus obras. Aquí hay un ejemplo de tales obras. Dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora tú te das cuenta porque aunque sea una sola mancha que Cristo viera en esa iglesia, Cristo no podía hacerse como que nada pasaba. Porque todo lo que ellos hacían, trabajo arduo, ministerios, delante de Él no era nada. Si todo eso que ellos hacían, no lo hacían motivados e inspirados por el amor a Cristo. Por eso le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora nosotros tenemos que entender la palabra primer. Muchas de las veces al decir primer, pues primer, lo del inicio. Bueno, hay diferentes maneras de interpretar lo que es primario. Por ejemplo, en una numeración, pues sabemos que el primero es el 1. ¿Amén? Pero aquí, más que tu primer amor, como digamos hablarlo en cuanto a números, le habla de tu más indispensable amor. Es lo que le quiere decir. Tu prioridad es la palabra. Tu prioridad. Tu amor prioritario. A lo mejor le tienes amor a la obra, a lo mejor le tienes amor al ministerio, a lo mejor le tienes amor a las almas que vienen, a lo mejor le tienes amor a la iglesia que tienes, a lo mejor hay amor entre ustedes, pero todo eso tiene que pender de algo, del amor que tú me tienes que tener a mí, porque yo debo ser, dice Cristo, tu amor prioritario, tu amor predominante. Entonces, estás tan ocupado, iglesia de Éfeso, en todas las cosas pertenecientes a lo mío, que has dejado de ser motivado por el amor a mí. Fíjense qué ironía, hermano. Esta iglesia no estaba entretenida en otras cosas de afuera, no le llamaba la atención las cosas del mundo, le llamaba atención las cosas de Dios. Pero era como si fuera una iglesia cristiana sin Cristo. Iglesia cristiana sin Cristo. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para detenernos a amar a Cristo. Estamos tan ocupados con ganar almas que ahorita a Cristo que nos espere. Eso es lo que Cristo está diciendo. Estás trabajando muy bien, estás haciendo las cosas bien, pero no te has dado cuenta que ya no estoy ahí en medio. Es más, no te diste cuenta en qué momento me salí. ¿Cuándo pasa eso, hermano? Cuando uno está completamente atareado y ocupado. ¿Usted se acuerda? Dos hermanas, una que se llama Marta y otra que se llamaba María. En una ocasión Cristo fue a visitarlas, hermano. Y dice que una, la mayor, llamada Marta, cuando sabía que Cristo venía, mire, empezó a recoger la casa impecablemente, alfombra y todo guardado, ropa doblada, vasos limpios. Y María, desde que llegó Cristo, se sentó junto a él y empezó a escuchar todo lo que Cristo decía.
Y Marta pasaba por un lado, para allá, María, porque no me estorbas. Estaba arreglando todas las cosas, la comida, vamos a ponerle que esté todo bien, porque es el maestro el que nos vino a visitar. Hasta que de plano Marta se cansa y le dice, Señor, no tienes cuidado de esta, así le llaman. No tienes cuidado de esta, claro, pues ya está desesperada. No tienes cuidado de mi hermana, porque mira, desde que tú llegaste yo ando haciendo para que tú estés cómodo. Y esta no hace más que estar ahí sentada. Y Cristo le responde, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tus muchos quehaceres. Y una cosa, otra vez, y una cosa es la que te hace falta. Y María, tu hermana, es la cosa que ella ha escogido, que es estar aquí a mis pies, escuchándome. ¿Te fijas el énfasis de Cristo? ¿Cuál era el énfasis de Marta, hermano? Los afanes, las preocupaciones, los quehaceres. ¿Cuál era el énfasis de Marta? Yo no voy a desaprovechar esta visita. Yo voy a escuchar esta visita. De María. De María. Yo voy a escuchar lo que esta visita nos tiene que decir. Entonces, mis amados hermanos, ese es el centro, porque Cristo dijo, ella ha escogido lo mejor. No podemos ser cristianos tan atareados, aunque sean las cosas agradables delante de Dios, si ese atareamiento no es motivado ni inspirado por el amor primario hacia el Señor Jesucristo. Mis amados hermanos. No puede ser así. Porque de otra manera, todo lo que consigamos y todas las obras no son nada delante de Él. Porque no llevaban su dosis correcta de amor hacia Él. Amén. Pues Cristo les reprocha. Cristo les dice esto. Has dejado tu primer amor. Te has apartado. Eso es lo que también quiere decir la palabra dejado en el griego original. Te has apartado de tu primer amor. O tu primario amor. O tu indispensable amor. Amén, mis hermanos. Hermano, ¿cómo está tu amor para el Señor en este día? ¿Cómo está tu amor para este día? Si Cristo hoy, que lo hace, se mueve aquí, pero si Cristo diera una radiografía de esta iglesia y en particular de cada uno de nosotros, ¿no nos diría exactamente lo mismo? ¿No nos diría elogios tal vez nos diría elogios, tal vez no tendríamos ningún elogio? Pero imagina que en su escrutinio Él dijera de tu vida y de mi vida y de la iglesia en general, ustedes han dejado su primer amor. Sí, su iglesia está más bonita que cuando empezaron. Sí, son más número que cuando empezaron. Sí, están predicando bien la palabra de Dios. Sí, hay un cuarto para los niños. Sí, están a punto de construir un edificio más grande para que venga más gente. Sí, pero me aman realmente. Pero soy su amor principal. Fíjate lo que dice Isaías, nada más para ir mediando lo que hay en nuestros corazones. Isaías 66. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Fíjate el contexto. Dice Dios, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Así que, ¿dónde está la casa que tú me quieres edificar? O sea, ¿qué me puedes hacer tú de casa a mí si ni siquiera los cielos ni la tierra me pueden contener por mi grandeza? Es lo que está diciendo Dios en ese contexto. Amén. Yo soy el Altísimo. Yo soy el poderoso, el grandioso, y ni la tierra me puede contener. Claro, hermano. Él es más grande que el universo mismo. Amén. Y Él dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo, según tú? Le dice Dios a los hombres. Pero fíjate, lo que dice el versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dice, yo siendo el Dios Todopoderoso que nada lo puede contener, yo voy a mirar, yo voy a habitar, yo voy a tener una comunión con aquel que es pobre en espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea, Dios se deleita en todo aquel cuya palabra cuando la oye se doblega ante esa palabra. Hermano, ¿cuál es la actitud que tú tienes ante la palabra de Dios? Escrita, predicada y que tú oyes. Miren, sin ofender a nadie. Muchas veces la actitud que tenemos ante esa palabra es un bostezo enorme. Ahí está tu primer amor, hermano. Otras de las veces es
ya que se acabe, ya son las 2, ya que se acabe, tenemos que irnos. Ahí está tu primer amor, hermano. De esa manera está tu primer amor. Cuando Él dice aquí en su palabra, yo estoy listo para cohabitar con aquel que tiembla mi palabra. Aleluya, sí. Hermano, deberíamos de temblar ante su palabra, de reverencia, de admiración. Oh Dios, qué grande eres, que tu palabra que otro tiempo yo leía y no la entendía, ahora la puedo entender. Gloria a Cristo. Oh Dios, gracias por hablarme de esta manera. Hermano, la amonestación, porque esto es una amonestación, lo que Cristo está haciendo con la iglesia de Éfeso, le está amonestando. Una cosa tengo contra ti: la amonestación es una vertiente más del amor de Dios. No solo el amor de Dios se manifiesta en oraciones contestadas, en su Hijo otorgado en la cruz para salvación. No solamente de esa manera se manifiesta su amor también se manifiesta a través de amonestación, corrección y exhortación, como es lo que está haciendo en la iglesia. Solamente como parámetro, hermano, solo como parámetro. Dice, yo me deleito con aquel que tiembla ante mi palabra. Analiza tu vida. No le digas a nadie, no es un examen público. Analiza tu vida, di qué es lo que tú sientes. Dite a ti mismo, cómo es que tú percibes y tomas la palabra. ¿Cuánto tiempo lees la Biblia, hermano? En la semana. ¿Cuánto tiempo agarras tu Biblia? Solo tú lo sabes. Ahora compáralo, ¿cuánto tiempo agarras el celular? ¿Cuánto tiempo estás en redes sociales o en televisión? Compáralo nada más a manera de sacar un punto de referencia. ¿Ese es acaso tu primer amor delante del Señor? ¿Eso es lo que tú tienes como prioritario? Por eso, hermano, es que pudiéramos tener una iglesia muy bonita, una iglesia creciendo, una iglesia con ministerios, pero si no está el primer amor, que es ese amor genuino y natural hacia el Señor Jesucristo, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Por eso Cristo, hermano, imagine la tristeza de Cristo al pasearse, cuando se paseaba por los candeleros y que se paseaba por Éfeso, decía, esta iglesia, tan bonita por fuera, tan trabajadora, pero ni siquiera se han dado cuenta que yo ya para ellos no existo. Leímos hace poquito un texto, hermano, donde Dios les hacía también otra manera de encararlos y le decía, porque su temor no es más que mandamientos de hombres que les ha sido enseñado. Dice, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, está frío, está apartado de mí, aunque con sus labios me honran. Muchos de los que probablemente estemos en este lugar, hermano, venimos a honrarle de labios, pero quizás de corazón no hay el señorío de Cristo reinando en nuestras vidas. Por eso Cristo, hermano, en una ocasión le decía a las gentes, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Porque la palabra Señor confiere autoridad al que tú le declaras Señor. Tú eres mi Señor, tú eres mi amo, tú eres mi dueño. Ah, Señor, Señor, pero cuando ese Señor te da una indicación, resulta que esa indicación tiene que ser pasada por tu aprobación, a ver si te conviene. Y Cristo dice, ¿por qué me llamas pues Señor? De la misma manera Cristo enseñó, en aquel día, muchos me dirán, fíjate claramente lo que esta porción dice, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿pero qué en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros? ¿Qué en tu nombre? No predicamos, ¿qué en tu nombre aquí y allá? Y dice Cristo, entonces les diré, apartados de mí, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, hermano, las obras, las acciones, aunque sean buenas, engañan al corazón. Engañan al corazón y le hacen sentir en un estado de comodidad, cuando el corazón necesita todo el tiempo estar llevando leña al fuego para seguir amando continuamente a ese Dios que le salvó, hermano. Has dejado tu primer amor. Hermano, estamos hablando de la iglesia de Éfeso, la cual tenemos registro bíblico. En el libro de los Hechos se nos dice que cuando el evangelio llegó a la ciudad de Éfeso, dice que en ese lugar había cientos de miles de hechiceros. Y cuando oyeron la palabra de Dios, hermanos, se convirtieron de su brujería, de su manera de vivir ocultista. ¿Por qué? Porque conocieron por primera vez el amor de Cristo para sus vidas. Cuando tú conoces el amor de Cristo derramado a tu favor, hermano,
Como que tú te sacudes así de todas las cosas que tú pudieras practicar y dices, eso no es tan importante como la verdad de que ahora sé que Dios me ama en la persona de Jesucristo. Y me ama tanto que lo mandó a morir por mí en la cruz del Calvario. Cuando tú comprendes eso, tu vida se carga de una motivación diferente para amarlo a Él. Y nada de lo que puede haber y transcurrir en esta vida, nada puede opacar, porque eso es lo más grande que Dios te ha mostrado, su amor en la cruz del Calvario, dando a su Hijo a favor tuyo. Cuando los de Éfeso oyeron esto y lo comprendieron, hermano, ¿ha visto los alcacerces? Y usted se lo pone a un vaso de agua, ¿qué pasa? Aquella agua empieza a hacerse efervescente. Cuando ellos recibieron el Evangelio, su vida fue una vida efervescente en cuanto al agradecimiento, en cuanto a la manera de ver las cosas, en cuanto a la manera de amar al Señor. Amén, hermano. Por eso Cristo le dice, has dejado tu primer amor. Ya no eres como antes. Hermano, antes, cuando recién conocimos esta verdad, mis amados hermanos, veníamos a la iglesia con una sonrisa. Ahora venimos con cara larga. Eso es dejar de Dios. Antes, hacer el aseo en el templo para la gloria de Dios era para ti un servicio especial porque lo hacías para su gloria. Ahora se te dice, hermano, te toca el aseo. No puedo, no voy a estar. Amén. O si lo haces de mala gana. ¿Por qué cambió las cosas, hermano? ¿Dónde se perdió el primer amor? ¿Dónde se perdió esa motivación, amados hermanos? No debe de ser. Amén. Aunque no hagas nada, Cristo prefiere personas que no hagan nada, pero que lo estén amando con todo su corazón, hermano. Eso es lo que Cristo quiere. Claro, cuando tú comprendes ese amor por ti, tú no puedes quedarte sin hacer nada porque dices, ¿qué hago? ¿Cómo le muestro a mi Señor el agradecimiento? ¿Qué hago para tratar de abonarle? Porque nunca le vas a pagar. Pero ¿qué hago para tratar de abonarle a lo que Él hizo en mi vida? Y haces todas las obras que están mencionadas aquí. Pero todas, hermanos, motivadas por el amor hacia ese personaje. Amén, hermanos. Que de nada sirve una superficialidad. De nada sirve. Esto que estamos leyendo es una amonestación, una exhortación. Yo quiero que vaya conmigo a unos textos en Hebreos. Porque nosotros tenemos que ver la importancia de la exhortación, la importancia de la amonestación. No tomar las cosas con ligereza. Porque el Señor quiere ser correctivo en este punto con la iglesia de Éfeso y a la vez también con nosotros. Hebreos 12, hermanos, perdónenme. Versículo 5. ¿Lo tienen, hermanos? Fíjense lo que dice 12:5. Hijo mío, me brinqué 2 líneas. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿No es lo que Cristo está haciendo con la iglesia de Éfeso? Ante su saber de que esta iglesia se ha enfriado, ha dejado fuera su primer amor, Cristo interviene de una manera amorosa, porque fíjate lo que dice, porque el Señor al que ama disciplina. Hermano, la disciplina es una caricia de alguien que te ama. Algo usted podría decir, no, pues que no me amen tanto, que no me disciplinen. Pero hermano, la disciplina es una caricia del que verdaderamente te ama. ¿Por qué? Porque ve tu vida desorientada, desordenada y tiene que meterte en cintura. Amén, hermano. Fíjate lo que sigue diciendo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Le digo qué cosa? Aquel a quien el padre o la madre no disciplina, el día de mañana se convierte en un delincuente. Amén, hermano. En un delincuente porque nunca tuvo la mano dura de la mamá para reordenar esa área de su vida que se estaba perdiendo. Por eso dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice Dios, si yo no te disciplinara cuando veo los errores en los que estás cayendo,
Yo no sería un padre para ti y tú no serías un hijo para mí, serías un bastardo. Pero la Biblia no nos llama que fuimos llamados a ser bastardos, ¿verdad que no? ¿A qué nos llama la Biblia? Somos hijos, hermano. Por lo tanto, si somos hijos y Él es el Padre y Él ve alguna carencia en nuestras vidas, téngalo por seguro que el amor de Padre le va a obligar a que nos discipline. Amén. Le va a obligar a que nos discipline. Y nosotros tenemos que aceptar esa disciplina. Fíjate cómo dice el versículo 10. Dice, es más, desde el 9. El 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿O no, mis hermanos? Nos venerábamos. ¿O no, mis hermanos? Amén. ¿Cuánto veneras a tus padres, Erika? Con sus errores que probablemente hayan tenido. Amén, pero los veneras. Amén. Porque hicieron su mayor esfuerzo. Quizás se equivocaron, quizás no, pero la intención era buena de ellos. ¿O no? Como de todos los padres. Dice, y los venerábamos. Versículo, ese mismo 9. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, estoy hablando de nuestros padres terrenales, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero el Padre que tenemos ahora, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Por qué Cristo le está llamando la atención a la iglesia de Éfeso? Para que participen de su santidad. ¿Por qué? Porque de esa manera como están viviendo, si Cristo los deja, se pierden. Si Cristo los deja, se alejan. Pero Cristo cuando en su escrutinio dice, no te puedo dejar así, porque has dejado tu primer amor, los reprende. Les hace ver el error. Por amor, hermano. ¿Cuántos de ustedes se encolerizan cuando tal vez un texto lo toman muy personal y dice, el hermano lo dijo por mí? ¿Cuántos de ustedes? Bueno, sepa de antemano, nunca tal cosa hay en mi corazón de decirle un texto para decirle a usted. En todo caso, mejor prefiero, vamos a hablar acá aparte usted y yo y hablamos. Amén. Pero a veces sentimos eso, que la palabra de Dios me está diciendo algo por mí. Claro, pero no es el hermano, es Dios el que te lo está diciendo. ¿Por qué? Porque te ama. Amén, aleluya. Por eso dice, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén, hermanos. Amén. Fíjate, bríncate al versículo 25. En ese mismo capítulo. Escucha. Mirad que no desechéis, porque tenemos dos opciones. Dos opciones ante la recomendación de Cristo, que ahorita la vamos a ver. Tenemos dos opciones. Una, la oigo, la acepto y me alineo. Fíjate bien, la oigo, la acepto y me alineo. O dos, simple y sencillamente la ignoro, la rechazo. Por eso tenemos dos opciones. Así que si Dios hoy pudiera estar hablando a tu corazón, a tu vida, si has dejado tu primer amor, si se ha enfriado tu primer amor, tú tienes dos opciones. O te vas como llegaste y dices, aquí no ha pasado nada. Quizás Cristo no me examinó bien. Hermano, ¿usted cree que le puedo decir eso a Cristo? Quizás no me examinó bien, no. O escucho, acepto y me alineo a lo que Él pide de mi vida, para volver otra vez a estar en el primer amor. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, mis amados hermanos. Hay ejemplos en la Escritura donde antes de que Dios trajera un juicio a tal persona o a tal lugar, primeramente les envió un mensajero para decirles corríjanse. Amén. Y no se quisieron corregir, ok, dice Dios, yo ya se los dije. Y su palabra fue firme y llegó entonces el juicio. Fíjate, porque si no, ¿cómo dice? Porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, o sea, hombres. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos? Hermano, eso es algo de ninguna manera puede ocurrir. Si es Dios el que me está amonestando en mi vida, yo tengo que obedecer, acatar, porque si no se escaparon del juicio. Por ejemplo, la generación de Noé. Noé los amonestaba, arrepiéntanse, creen en Dios. Y dijeron, no, tú estás loco. ¿El juicio pasó o no pasó? El juicio vino y se perdieron. Si ellos que fueron amonestados por Noé, un hombre terrenal, imagínense nosotros si desechamos la amonestación de Cristo, el hombre celestial, estamos perdidos. ¿Amén, hermano? Solamente un versículo más de Hebreos y regresamos a la pregunta de mi hermano.
Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén, hermano. Esa es la importancia. O sea, hermano, no tomes a la ligera esta predicación. No tomes a la ligera la amonestación de Cristo diciéndote, hey, has dejado tu primer amor. No tomes a la ligera. Amén. Volvamos nuevamente a nuestro tema principal, nuestra porción principal en Apocalipsis. Una vez que Cristo le dice en el versículo 4 cuál es la enfermedad, cuál es el problema, bendito sea su nombre, enseguida le dice cuál es la medicina. Hermano. Yo creo que sí es necesario ahí mismo, hermano, en Amén. el capítulo 2, leer el verso 3. ¿El de Hebreos, hermano? Sí, de Hebreos. Léelo, por favor. Bueno, voy a leer desde el número 2, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esto es lo importante. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Te fijas, hermano? ¿Cómo es posible que tú escapes si descuidas una salvación tan grande? Ahora, ¿por qué los Efesios, aquí va a dirigir esta carta, por qué dejaron su primer amor? Bien sencillo, lo que le dio mi hermano. Se descuidaron. Se ocuparon más de la obra del Señor que del Señor. Que de amar al Señor. Amén, hermanos. Descuidaron. No descuides, hermano, lo céntrico de esta vida, que es amar a Dios. No lo descuides. Amén. Por eso, cuando volvemos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, Él te da el diagnóstico, pero bendito sea Él también, enseguida rápidamente te da la cura. Fíjate, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5, tiene la respuesta de mi hermana Erika. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Esa es la medicina. Esa es la fórmula. Recuerda, por tanto. Y otra vez, la palabra griega original que está escrita ahí. Cuando dice recuerda, no es un llamado a que tú traigas a la memoria algo que ya se te olvidó, sino más bien algo que dejaste de considerar, algo que dejaste de tomar en cuenta como importante. Amén. Como reflexiona, como, oye, trae a la memoria, considera, no tanto, recuerda lo que ya se te olvidó. No, la palabra ahí quiere decir realmente, ten en cuenta, medita. Fíjate lo que dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Otra vez, esa frase de dónde has caído en el griego original, en el que está escrito esta carta, se usaba en el ámbito marítimo. Y cuando se decía de dónde has caído, que quería decir cuando un barco se había alejado del rumbo a donde realmente él iba. ¿Por qué? Porque las olas del mar es inmenso y cuando no te pones listo en las cuestiones marítimas, cuando no te acuerdas, ya vas a otra dirección donde no ibas, por este rumbo. Entonces, cuando dice recuerda de dónde has caído, lo que la palabra te quiere decir, hey, recuerda. ¿Cómo fue que te desviaste? ¿En dónde te desviaste? ¿Por qué te desviaste? Y luego dice, y arrepiente. ¿Amén? Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es caer de rodillas, sincero, y decirle, Señor, perdóname. Porque aquel fuego que un día tú encendiste en mí, hermano, porque Él lo encendió. Nosotros no podemos encender ese fuego solo. Dios encendió el fuego en nosotros. Y decirle, porque cuando tú encendiste ese fuego, yo lo ahogué. Yo lo descuidé. Me arrepiento. Porque antes yo me deleitaba con tu palabra. Ahora no siento nada. Porque antes a mí me gustaba cantar las alabanzas. Hoy no canto nada. Porque antes yo me ponía aquí en pie, gozoso, y daba testimonio de lo que tú has hecho en mi vida. Y ahora me pesan mis zapatos, no me puedo levantar de mi lugar. Esos son síntomas de que hemos dejado nuestro amor prioritario, que debe ser el Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras primeras. Y ahí otra vez entra algo bien especial en el lenguaje original. Cuando tú lees en el versículo 2, cuando él dice, yo conozco tus obras, y cuando tú lees en este versículo 5 y le dice, haz las obras primeras, no es la misma palabra. Aunque nosotros lo leemos aquí, igual en el griego original son dos palabras diferentes. La primera expresa, donde dice yo conozco tus obras, expresa trabajos, actividades propiamente, como profesiones, como actividades.
Y la otra, cuando él le dice, y haz las primeras obras, refleja, hermano, intenciones, refleja acciones, no tanto quehaceres ya determinados. Por lo tanto, lo que Cristo nos está diciendo como medicina, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquel deseo que tenías de andar conmigo, aquel deseo que tenías de limpiar tu vida de pecado, de caminar en santidad, aquel deseo que tenías de aprender de la Biblia, vuelve a esas primeras obras. No fue lindo nada más cuando Cristo perdonó nuestros pecados cuando no le conocíamos. Sigue siendo lindo cuando Cristo perdona nuestros pecados que aún seguimos cometiendo. Sigue siendo desbordante. Por eso, mis amados hermanos, no descuidemos esta parte. Ahora, esta carta para los efesios como para nosotros es un acto de amor de Cristo, diciéndoles dónde está la falla para que la corrijan, para que vuelvan otra vez a la senda correcta. Fíjate la consecuencia. Mismo versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no me atiendes, si no las haces, si no llena mi palabra tu corazón y no te convence, dice, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Fíjate lo que Cristo está dispuesto a hacer. ¿Esta era una iglesia productiva o no productiva? Altamente productiva. Altamente productiva. Pero Cristo le está diciendo, estoy dispuesto a ir y quitar el candelero. O sea, ¿a qué? A cerrar la iglesia. Estoy dispuesto a quitar la iglesia de Éfeso. Porque ¿para qué quiero una iglesia así? Que esté trabaje y trabaje, pero no está motivada por lo que debe estar motivada. O sea, fíjate la intensidad de lo que Cristo le dice. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermano, ¿qué tan importante es el arrepentimiento delante de Dios? Sumamente importante. Lo fue para conversión, como lo sigue siendo al día de hoy, para seguirnos manteniendo delante de Dios. Así que, hermano, no olvides el arrepentimiento. No dejes de postrarte delante del Señor y clamarle, Señor, perdóname la dureza de mi vida. Perdóname mi entretenimiento mental. Perdóname donde mi vista está clavada en otras cosas. Amén. Amén. Cristo dice, perdón. ¿A qué se refiere cuando dice vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar? ¿A morirnos? No, exactamente lo que estoy diciendo. Cristo estaba dispuesto a ir hasta la iglesia y cerrar la iglesia. Eres un candelero y estás siendo productiva. Cristo puede decir, pues no le hace, me eres más de provecho así, pero Cristo no dice eso. Cristo dice, estoy dispuesto a quitar el candelero de su lugar. Voy a quitar la iglesia de Éfeso. Cierro las puertas. Yo sé cómo le hago. Cierro las puertas. La quito por completo. Si no tuvieras a ver. Y si lo veríamos desde el punto de vista Personal. ¿qué ¿Pudiera sería? ser? ¿Qué sería? Pues, hermano, yo no te voy a decir que pudieras tú perder la salvación si es que realmente has sido salvo. Pero si no has sido salvo y todo tu cristianismo ha sido solamente algo superficial, Cristo podrá ser tajante y decir ni superficial. Te vas a dar cuenta que tú estás hundido en él. Y tristemente, mi hermana, ha habido mucho pueblo en las iglesias que hoy ya no están. ¿Por qué ya no están? Porque no atendieron. No hubo una conversión, no atendieron a esta oportunidad que Cristo les decía, este es tu problema, no hay amor por mí. Dijeron así, que al cabo con que vaya, que al cabo con que traiga ofrenda, que al cabo con que ahí esté en la bola. Y hoy ya no están. Estaremos siendo como los que van a la iglesia universal. Estamos siendo como la iglesia tradicional, hermano, donde no hay ninguna conversión ni ningún compromiso. Ahí mi gloria es presentarme. Aunque me duerma, o aunque esté criticando al de un lado, aunque no le entienda al que está hablando, yo cumplí con estar ahí presente. Hermano, Cristo eso no le agrada. Y tan no le agrada que esta carta atiende este problema, esta problemática. Y esta iglesia, como te digo, aunque fue dirigida a la iglesia de Éfeso, dígame si no refleja algunas de nuestras vidas. Dígame si no nos habla a nosotros también, aunque no somos de Éfeso. Y como le dije, toda esta enseñanza tenía como intención ser un mensaje circular. Porque él dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, esta carta, aunque era dirigida a Éfeso, le iba a leer
la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, todas. ¿Por qué? Porque en sus lugares pudiera también estar ocurriendo esta situación. Amén. Así que Cristo decía, el que tenga oído para oír, porque de hecho es lo que dice en el versículo 6, en el 7, perdón. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, en pocas palabras, ¿qué es lo que dice el Señor? Si tú estás oyendo y el Espíritu te está indicando en qué dirección es que tú te tienes que mover, hazlo. Así que mis hermanos, amados hermanos, como fin de esta predicación y como más importante, ¿qué es lo más importante? No la enfermedad, la medicina. El detectar la enfermedad es importante, pero el tomarse la medicina es aún más importante. Por tanto, ¿cuál es la conclusión? Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. No importa qué tan avanzado esté tu camino, no importa qué tanto hayas conseguido, vuélvete nuevamente al principio como cuando conociste a Cristo. Y el mismo 7 dice, y al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. El cual está en el paraíso de Dios. Amén. Esa es la Esa es la promesa, esa es la recompensa, ese es el que sí atendió a mis palabras, el que sí se arrepintió, el que sí volvió a mí como su prioridad en su vida. Amén. En pocas palabras, hermano, esta carta, ya les arreglo, esta carta a la iglesia de Éfeso es un reclamo de Cristo de su lugar. ¿Cuál es el lugar de Cristo? El primero siempre. Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más dice? Y todo lo demás será añadido. Pero desafortunadamente nosotros en el transcurso de esta vida volteamos ese versículo y buscamos primeramente las cosas de esta vida y en segundo lugar, por la gloria de Dios. Porque a veces, hermano, vengo si tuve tiempo. Leo la Biblia si tuve tiempo. Eso no es buscar el reino de Dios en primer lugar.